otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el dragón? El dragón representa a Satanás, pero también representa ¿qué poder? ¿Quién trató de matar al niño? Roma. Yo pregunto, ¿los 10 cuernos se levantaron de Roma? ¿De la cabeza del dragón que es Roma? Sí. ¿El cuerno pequeño también se levantó de la cabeza del dragón que es Roma? Quiere decir entonces que el cuerno pequeño tiene que ser ¿qué? Tiene que ser romano, porque se levanta de la 4ª bestia que es Roma. Además de eso, en Apocalipsis 13, no lo vamos a leer, en Apocalipsis el capítulo 13, nos dice que el dragón de Apocalipsis 12, que trató de matar al niño, le dio su trono, su poder y su autoridad a la bestia. El dragón es Roma, así que Roma le dio su autoridad a la bestia. Es decir, la bestia recibió su poder ¿de quién? De Roma. Es decir, este poder no solamente se levanta generalmente entre los reinos de Europa, sino que tiene que levantarse, ¿a dónde? Tiene que levantarse de Roma. Tercera característica. Note lo que dice Daniel 7 y el versículo 24 otra vez. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Y ahora escuchen esto. Y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de ellos, ¿verdad? Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Nota la secuencia? Primero el dragón gobierna ¿qué? Solo. Luego al dragón le salen ¿qué cosa? 10 cuernos. Y luego, después de los 10 cuernos, tras los 10 cuernos, se levanta el cuerno ¿qué? Se levanta el cuerno pequeño. Yo pregunto entonces, ¿el cuerno pequeño se levanta después que los 10 cuernos están ahí en la cabeza del dragón? Claro que sí. Ahora la pregunta clave es, ¿cuándo es que el Imperio Romano quedó dividido en 10 reinos? Les voy a dar la fecha ahora y lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema más específicamente. Les voy a decir por qué esta es la fecha. Roma quedó plenamente dividida en 10 reinos en el año 476 después de Cristo, con la caída del último emperador romano del reino occidental de Roma. Después de eso no hubo más emperadores en el reino occidental de Roma. Se llamaba el emperador Rómulo Augustulo. Ya después de eso, no más emperadores, porque el imperio romano se había dividido. Es decir, si el cuerno pequeño se levanta después que están los 10, tiene que levantarse después de qué fecha? Tiene que levantarse después del año 476 después de Cristo. 3 características hasta ahora. Número 1, se va a levantar entre los reinos de Europa. Número 2, más específico, va a ser un poder romano, porque se levanta en la cabeza del dragón, que es Satanás, usando a Roma. En tercer lugar, tiene que levantarse después de qué fecha. Tiene que levantarse después del año 476, porque se levanta después que los 10 están allí. Y los 10 están completos en el año 476. Cuarta característica. Noten otra vez Daniel el capítulo 7 y el versículo 8. Daniel 7 y el versículo 8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron, ahora escuchen esto, fueron arrancados, ¿qué cosa? 3 cuernos de los primeros. ¿Qué hizo el cuerno pequeño cuando se levantó? Con 3 de los 10. Dice que arrancó a 3 de los 10 que estaban allí. Yo pregunto, ¿tienen que haber estado los 10 para que el pequeño pudiera arrancar 3? Pues claro que sí, eso es lo más lógico. ¿Cómo va a arrancar 3 si no están ahí? Es decir, los 10 están ahí primero, 476, después se levanta el cuerno pequeño y arranca 3. Y en la segunda parte del capítulo 7 de Daniel, dice que fueron arrancados de raíz. Es decir, que esos reinos fueron arrancados y dejaron de ¿qué? Dejaron de existir. Tenemos que buscar entonces un poder que arrancó a 3 de esos reinos europeos y que hoy en día no hay ninguna nación que desciende de esos 3 reinos. Esa es la cuarta característica. Ahora notemos la quinta característica. Vamos a Daniel,
el capítulo 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Dice, y hablará, y solo vamos a leer la primera parte del versículo, y hablará palabras contra el ¿qué? Contra el Altísimo. Vamos a Apocalipsis 13 y comparamos lo que dice Apocalipsis 13. ¿Qué son las grandes palabras que habla? Apocalipsis el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 6. Hablando de la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño. Dice en el versículo 6, y abrió su boca ¿en qué? En blasfemias contra Dios. ¿Qué son las grandes palabras que habla el cuerno pequeño? ¿Son qué? Son blasfemias contra Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es blasfemia? La mayoría de la gente cree que blasfemia es cuando una persona no cree en Dios y maldice a Dios y habla mal de Dios. Pero esa no es la definición bíblica de blasfemia. En la Biblia, Jesús fue acusado de blasfemia 2 veces y él no era ningún ateo. Él no hablaba mal de Dios. Él era religioso. Pero fue acusado 2 veces de blasfemia. Una vez en San Marcos 2:7, que no vamos a leer porque en la segunda parte de este tema vamos a tratar este punto. En Marcos 2:7 los fariseos acusaron a Jesús. Dijeron, ¿cómo puede este hombre perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Es decir, cuando un hombre profesa tener poder de perdonar pecados, siendo mero hombre, Jesús podía porque Jesús era más que hombre, era Dios. Pero ellos pensaban que era un mero hombre. Para ellos, un hombre perdonando pecados era ¿qué cosa? Blasfemia. Y en Juan el capítulo 10 y el versículo 30 al 33 levantaron piedras para tirárselas a Jesús. Y Jesús dice, ¿por qué me van a apedrear? Ellos dicen, por ninguna cosa buena te vamos a apedrear, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, blasfemia es cuando un hombre se hace Dios siendo mero hombre, y cuando un hombre profesa tener poder ¿de qué? De perdonar pecados. Es decir, tenemos que buscar un poder que dice que tiene al representante de Dios en la tierra y un poder que dice que le puede perdonar los pecados a la gente. Ya veo a algunos haciendo, ya sé quién es, pero van solamente 5 características. Veamos que la Biblia nos dé las características, no hay que adivinar. Que la ayatollah Khomeini, porque es mala gente. No, así no se estudia la Biblia. El anticristo va a aparentar ser buena gente, porque anticristo significa uno que procura ocupar el lugar de Cristo. No es uno contra Cristo, sino uno que procura ocupar el lugar de Cristo y profesa apoyar a Cristo. Vamos a la característica número 6. Daniel 7 y el versículo 24 de nuevo. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras él se levantará otro, ahora escuchen esto, el cual será ¿qué cosa? Diferente de los primeros. ¿Recuerdan los pies de la imagen de Nabucodonosor? ¿Los pies eran diferentes que las piernas? Sí. Pero yo pregunto, ¿los pies tenían hierro? ¿Sí? ¿Los pies tenían hierro? Sí. ¿Las piernas tenían hierro? Es decir, ¿el cuarto reino continúa en los pies? Sí. Pero ahora les pregunto, ¿se le añade un elemento diferente? ¿Es diferente los pies? Sí, porque no solamente es el hierro de Roma, no solamente es Roma dividida en 10 reinos, que son los 10 de los pies, sino que se le agrega el barro, que ya hemos estudiado, representa ¿qué cosa? Representa la iglesia o el poder eclesiástico. Es decir, este cuerno pequeño iba a ser diferente porque no iba a ser un reino meramente político como los otros 10 reinos o como la cuarta bestia, sino que iba a ser una amalgama político-religiosa, una mezcla de hierro de Roma, pero barro que representa a la iglesia. Iba a ser un sistema que sería iglesia y Estado combinados. Esa es la 6ª característica. Iba a unir la iglesia con el Estado. Iba a ser un sistema político religioso. Vamos a la 7ª característica. Daniel 7 y el versículo 21. Daniel 7, 21. Fíjense lo que hacía el cuerno. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y ¿qué?
Oh, los vencía. Es decir, le iba bien, mataba a los santos. ¿Recuerdan en Apocalipsis 12 que se lanzó contra la mujer para tratar de matar a la mujer? Es lo mismo, ¿verdad que sí? Es decir, estas profecías son paralelas. Noten el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo, ¿qué? Quebrantará. Es decir, este iba a ser un poder, ¿qué? Que iba a perseguir al pueblo de Dios y matar al pueblo de Dios. Iba a ser un poder político religioso que iba a matar a los seguidores de Jesús. ¿Están empezando a captar un cuadro interesante? Vamos a la característica número 8, Daniel 7 y el versículo 25 nuevamente. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y ahora escuchen esto, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En un momento vamos a hablar de la ley, esa es la siguiente característica. Pero pensó que podía cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos. Es decir, el cuerno pequeño, la bestia, pensaba que podía cambiar los tiempos. Obviamente son los tiempos de Dios, porque habla palabras contra Dios, persigue a los santos de Dios, así que los tiempos tienen que ser también de Dios. ¿Pero qué significa esa palabra tiempos? Esa palabra tiempos significa el calendario profético que Dios ha establecido de cómo se van a cumplir las profecías. Yo pregunto, ¿ha establecido Dios que las profecías se van a cumplir en cierto tiempo, en cierto lugar, con ciertos poderes, sí o no? Claro que sí. Pero lo que hace el cuerno pequeño es que cambia con quiénes se cumplen las profecías, a dónde se cumplen estas profecías y cuándo se cumplen las profecías, especialmente las profecías del anticristo. Es decir, cambia el panorama profético de Dios, desordena, por así decirlo, el orden de eventos proféticos, el lugar y las personas con quienes se van a cumplir las profecías. Y usted dice, ¿cómo sabe usted, pastor, que la palabra tiempo significa eso? Porque en la Biblia la palabra tiempo se usa repetidamente para hablar de profecías. Por ejemplo, Dios le dijo a Nabucodonosor, 7 tiempos pasarán sobre ti. En Daniel capítulo 4 le está profetizando que en 7 años él iba a ir a comer hierba. Cuando habla del cuerno pequeño dice que iba a gobernar tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjese cómo se expresa con la palabra tiempos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor Jesucristo estaba reunido con los discípulos le dicen, Señor, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús le dice, no es para ustedes saber los tiempos que el Padre ha guardado en su propia potestad. Es decir, no es para ustedes saber si esa profecía se va a cumplir ahora o no. Pero es interesante que la palabra tiempos allí se refiere a eventos proféticos. Es decir, este cuerno pequeño iba a procurar cambiar el cumplimiento de las profecías. Pero dice también, y esta es la característica número 9, dice no solamente que iba a pensar cambiar los tiempos, sino que cosa. Iba a pensar que podía cambiar la santa ley de Dios. En algún sentido, este poder, este cuerno pequeño, iba a pensar que podía cambiar los 10 mandamientos o la santa ley que Dios habló con su propia voz en el monte Sinaí y que escribió con su propio dedo. Hay que buscar un sistema que profesa haber cambiado en algún sentido la santa ley de Dios. Característica número 10. Se encuentra en Daniel 7:25, en la última parte dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y ahora escuchen, y serán entregados en su mano, es decir, iba a gobernar sobre estas cosas, sobre los santos, iba a intentar cambiar la ley, iba a intentar cambiar los tiempos, le iba a ir bien, ¿por cuánto tiempo? Dice, ¿qué cosa? En su mano serán entregados hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos tiempos es eso? 3,5. Y usted multiplica 3 años y medio por 360 días cada año.
que es el año bíblico. ¿Y cuánto les da?